la pregunta, ¿verdad?, interesante, y yo creo que se le interesa a Fernando, es cómo llegamos a hacer eso. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ya? Y en realidad nunca me habían dicho, cuenta cómo llegaste a ser tú esa persona. Así que nunca he hecho esto. Y realmente yo soy una persona un poco introvertida, así que realmente no cuento las cosas. ¿Ya? Gente que me conoce, hablo poco, pero trato de hablar cosas que me interesan. Pero voy a contarle algunas cosas, porque comenzamos con la historia de los profesores, que son muy importantes. Y yo creo que son esas personas, esas casualidades de la vida. Por ejemplo, Bárbara dijo, tuve la suerte de tener un padre que me enseñó toda la parte científica, porque como les dije, es un profesor excelente y bueno, supongo que con los hijos uno puede hacer un trabajo mucho mejor todavía. Pero por ejemplo, solo para que vean que realmente no importa, no quiero pasar esto al lado melodramático, yo no tuve padre. ¿No? Mi padre dejó mi casa cuando yo era tan pequeño que no me acuerdo mucho. Pero el que reemplazó a esa persona fue mi abuelo, que lamentablemente murió en un accidente cuando tenía 9 años, y que lo tuve poco. Pero él hizo algo que realmente me marcó en mi vida. Él dijo, yo te voy a enseñar a leer y a escribir, como cuando tenía 3 años. Pero él lo hizo porque yo era su primer nieto, y tenía una enfermedad, estaba en la casa, supongo que dijo, lo que me voy a dedicar a hacer es educar a mi nieto. Y no sé por qué decidió que lo iba a hacer con el diccionario Larousse. ¿Todos conocen Larousse? ¿Lo han visto? Diccionario rojo grande. Me dijo, mira, vamos a aprender a leer de aquí, porque así, al mismo tiempo que vas a aprender a leer, vas a aprender todo. ¿Ya? Y yo pronto descubrí que no me gustaba mucho. Y que lo que más me gustaba era la segunda parte. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la segunda parte de Larousse? Historia y geografía. Y de hecho, por eso, hoy me gusta mucho la geografía. Y lo que más me gusta son los mapas. ¿Por qué? Porque yo creo que de Larousse lo que más bonito que veía eran los mapas. O sea, yo creo que eso es una cosa de... No me gusta nada, me gustan los mapas. Y como dijo Bárbara, uno puede viajar cuando uno tiene éxito, y tal vez todo lo que he hecho es para viajar. Así que toda mi vida, ahora que lo pienso, ha sido una excusa para poder hacer eso que me inculcó mi abuelo, solo porque quería enseñarme a leer, no porque realmente quería que yo me gustara eso. Pero esa casualidad se juntó con otra. No teníamos mucho dinero, yo crecí en Ñuñoa, y fuimos a otro colegio pequeño, Bárbara también fue un colegio pequeño, un colegio que era de una profesora inglesa, que había venido con su esposo. En realidad ella era peor todavía, ella no era profesora. Ella vino con su esposo, que era profesor, 2 ingleses, creó un colegio muy pequeño inglés, y a los pocos años de estar en Chile, su esposo murió. Y ella, en vez de volverse a Inglaterra, que habría sido lo más natural, si tú vas a un país acompañando a alguien y no tienes el tema, haces eso, decidió, no, yo, aunque no soy profesora, voy a seguir el sueño de mi esposo. Y siguió dirigiendo ese colegio, muy pequeño, y dijo, como yo no soy profesora, no puedo hacer clases, de verdad, pero voy a inventar un curso que yo sí pueda hacer. Y inventó, yo creo, el mejor curso que he tenido en mi vida. Estamos hablando de cuando yo tenía 5, 6, 7 años. El curso, porque ella era inglesa, se llama General Knowledge. O sea, conocimiento general. Ese es el curso. 1 hora a la semana. La mejor hora de la semana. Toda la semana algo distinto. Arqueología. Mitología. África. Toda la semana algo distinto. Bueno, fue mi segunda parte del diccionario. Ya estaba aquí dentro. Si esas son las motivaciones al final te las dan las personas. Y cada uno las toma y las vive de una forma distinta. Te la va a dar la familia. Te la va a dar donde tú estudias. Te la va a dar el país. O sea, si uno piensa, la genética es muy injusta, en el sentido de que nadie escoge dónde nacer. Uno nace en algún lugar. Y hay gente que tiene muy mala suerte en este mundo, y hay gente que tiene muy buena suerte en este mundo. Y por algo nos tocó una cierta suerte. Pero entonces hay que aprender a valorar lo que uno tiene y lo que uno no tiene. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo veo cuando uno trata de darle más a la gente es que no valora lo que tiene.
lo que se da, como se dice, dan cosas por sentados. O sea, hay cosas que son así y uno cree que debieran ser así, pero en realidad no tienen por qué ser así. Es decir, todo lo que ustedes reciben de sus padres, de sus amigos, de la gente que conocen, lo dan por sentado, lo dan como, esto yo tengo el derecho a recibirlo. Pero no es cierto. Eso hay que aprender a valorarlo, porque cuando uno valora estas cosas, uno se da cuenta de lo que significa hacer estas cosas. Tanto Bárbara como yo, llegar a hacer un doctorado son muchos años de esfuerzo, son 10 años de estudio después del colegio. Hay que estar seguro que uno quiere hacer eso, porque es largo, son 10 años. Es decir, uno tiene que estar trabajando. Yo tuve un hijo muy joven y tuve que trabajar para mantener a mi hijo. Y de estudiar a trabajar es más difícil, pero si uno sigue constante, uno lo puede hacer. Pero por supuesto que mientras más largo uno estudia, más difícil es mantener la parte económica si uno no tiene padres que lo puedan sustentar económicamente. Así que, por ejemplo, tiene que agradecerlo mucho. Si sus padres lo pueden sustentar económicamente, ya tienen una beca. Es una beca que ya tienen. No lo tomen como, esta beca me la gané yo porque fui hijo de ellos. No. Eso tienen que pensar, mis padres se esforzaron para que yo pudiera, por ejemplo, estudiar gratis. O sea, yo no tuve esa suerte. Por suerte estaba el crédito fiscal. Pude pedir crédito fiscal y ya lo pagué hace tiempo. No me gusta tener deudas, así que lo pagué muy rápido. Pero, por ejemplo, si uno consigue un préstamo para estudiar, que te lo da la sociedad, lo primero que tienes que hacer es devolver a la sociedad eso. Bueno, y sobre todo los motivadores después que uno va conociendo en la universidad. Conocí muy buenos profesores, la gente que, por ejemplo, me formó en mi doctorado, que yo fui a Canadá, tuve también la suerte de ganarme una beca para poder estudiar el doctorado, porque un doctorado es muy caro. Y eso es muy importante, porque hay gente que cree en lo que uno hace y te ayuda realmente a desarrollarte. El mejor mentor no es el que te ayuda a hacer lo que tienes que hacer, no es el que te lleva de la mano. Eso es lo peor que te pueden hacer. Hay gente que yo he tenido estudiantes que al final he tenido que hacerle todo. Pero eso no es un buen estudiante, eso quiere decir que no aprendió. Al final terminó, pero no aprendió. El estudiante es el que tiene independencia para hacer las cosas solo si uno le indica el camino. Y cuando digo estudiante no me refiero, es porque están estudiando. Me refiero porque uno tiene que ser estudiante toda la vida. Por ejemplo, en computación, como dijo Bárbara, si uno no está aprendiendo todo el tiempo, uno queda obsoleto en un año. Porque hay cosas que aparecen una y otra vez. Bueno, y hace poco me habían pedido, me pidieron hace como 2 meses en la universidad que le dijera a los alumnos que quieren hacer investigación, estamos hablando de alumnos de posgrado, es decir, gente que ya terminó la universidad, qué eran las cosas importantes para poder dedicarse a la investigación. Y yo creo que voy a usar algo muy parecido a lo que hice ese día, porque en realidad aquí hice la lista de las 8 cosas que yo creo que son muy importantes para lograr hacer lo que ustedes quieren hacer. Así que pueden tomarlo como mis 8 recetas. Pero son para mí, son las que me funcionaron a mí. No tienen por qué haberle funcionado a ustedes, pero yo creo que por lo menos los voy a dejar pensando. No están en un orden específico, pero más bien tienen un orden en el tiempo, en cómo se hacen. Entonces, la primera cosa importante para mí es entendernos nosotros mismos. Y eso significa muchas veces buscar los límites nuestros. Y eso significa, por ejemplo, en el ámbito de hacer cosas, es buscar qué es lo que puedes hacer. ¿Qué tanto puedes hacer? Por ejemplo, un límite que sería bueno que ustedes trataran de encontrar es ¿cuál es la nota más alta que me puedo sacar? ¿Qué promedio más alto me puedo sacar? Hay gente que dice, no, voy a sacarme un 4 y paso. Pero, por ejemplo, si les dijera, puedes sacarte un 7 en todos los cursos, ¿podrían hacer eso? Sí, ¿no? ¿Lo han hecho? Porque una cosa es decir, sí, lo puedo hacer, y otra cosa es hacerlo. Entonces, la primera recomendación, busquen sus límites, porque los van a encontrar. Todos tenemos límites. Pero lo importante es que cuando uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, es que uno sabe qué potencial puede desarrollar. Y eso es muy importante. Ese es el número 1.
El número 2 es que hay gente que hace esto mismo, pero solamente porque quiere demostrar que es mejor que otro. Es decir, hay gente que trata de sacarse el 7, pero no porque está buscando saber qué es lo mejor que puede hacer, sino que está tratando de demostrar que es mejor que el resto. Entonces, por favor, no sean inseguros.